Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy estamos aquí en AFK con los dijes para los luchadores, ¿vale? Y justamente es uno de los que más problemas me ha dado, sencillamente porque tanto Cafra, aquí podemos ver como Cafra como Valen, son personas que no uso y que muy poca gente usa. Igor no lo tengo subido, con lo cual tampoco lo uso. Brutus hacía muchísimo tiempo que no lo usaba. O sea, lo usaba antes de que salieran los dijes, con lo cual es un personaje igual que no uso tanto. Kruger hubo un montón de tiempo que no estaba en onírico. Y al final solo usaba Corin para onírico, Florabel y Escarlita, ¿no? Y Escarlita tampoco llevaba yo tanto tiempo con Escarlita, así que decidí preguntar también por ella. La verdad que muy amable la gente que, bueno, al final les pregunto. Y bueno, yo aquí os traigo más o menos tanto mis impresiones más toda la información que he podido recopilar de ellos, ¿vale? Vamos a empezar por Escarlita, ¿vale? Escarlita, si podemos ver aquí, ¿vale? Escarlita en sus dijes va a depender mucho los dijes que les queramos poner, ¿vale? Por ejemplo, yo actualmente le he puesto los dijes de poder de habilidad, ¿vale? Sencillamente porque en la build que yo quiero que Escarlita tire una sola ultimate y con esa solo ultimate gane la pelea, ¿vale? Por ejemplo, en caso de que no queráis esta build, ¿no? Con Carlita, de que caiga y destruya la mesa con una sola ulti, por ejemplo, otra ulti también, o sea, otro dije que también es muy bueno, es este, el dije de Segador. ¿Por qué? Porque no solo nos da ataque, sino que también nos da ejecución, ¿vale? Con lo cual, el segundo golpe de la ultimate también haría mucho daño. Con lo cual, tanto el dije Segador como el dije Arcano, como el Agleño, ¿vale? Nos viene muy bien, ¿vale? Sencillamente. Para el caso de onírico, ¿hay veces que se utiliza Carlita? Sí, se utiliza Carlita. Entonces, mucha gente para el caso de onírico utiliza el dije curativo. Pero en el caso del dije curativo, lo que suelen hacer es un 2-1. O sea, ponen dos dijes curativos y un dije de segador para conseguir un poquito de daño. Y el dije curativo, entre la curación y celeridad, la mantienen viva, ¿no? Entonces, esto es lo que se utilizaría para onírico. Normalmente, si no se tienen dos de curación y uno de segador, se puede poner uno de curación y dos de segador también, ¿vale? No va a ser igual de efectivo, pero aún así seguimos teniendo esa curación, ese 5% de curación, que bueno, que está bien, ¿vale? Porque hay que recordar que la curación aplica a uno mismo, ¿no? O sea, la curación es para uno mismo, la vitalidad es para el resto, ¿no? Entonces está muy bien, es espectacular. ¿Hay algún otro dije que a Escarlita le sirva mucho? La mayoría que hay aquí, la verdad que le van bien. Tanto energía al impacto, por ejemplo, esta no, porque no queremos que Escarlita sea tanque. Aunque sí es verdad que esta, aun siendo mala, es buena porque, por ejemplo, como Escarlita en su Supremo Plus da defensa física y defensa mágica, ¿no? Si ponemos esta de resistencias, lo que vamos a hacer es aumentar sus resistencias, ¿no? Pongamos esta, por ejemplo, que también nos da resistencias, ¿no? Y las guardamos, fijaos, que nos va a subir la resistencia un montón, ¿vale? Entonces, si nos vamos a sus estadísticas, vamos a ver como su defensa física y su defensa mágica es una locura, es una barbaridad, ¿vale? En cambio, si ponemos cualquier otro dije, ¿no? En plan más ofensivos, pues cuando demos el escudo de Carlita, vamos a otorgar muchísimas menos estadísticas, ¿vale? Fijaos aquí que hemos perdido muchísimas defensas. Entonces, pensad que la mitad de las defensas que da Carlita también se las da un aliado, con lo cual está muy bien, ¿ok? Quitando esto, sí es verdad que Carlita es un personaje tan polivalente que casi todos los dijes les viene bien. Los únicos dijes que no le vienen bien es el sanguinario, sencillamente porque tienes el de curación, que es mejor, y el equilibrado, porque al final los puntos de vida, ¿sabes? No te interesan, te interesa el ataque, y teniendo otros dijes que te dan ataque y ejecución, por ejemplo, ¿no? O te dan, si mal no recuerdo, este que es ataque y poder de habilidad, pues puedes variarlos perfectamente. Con lo cual, depende mucho cómo la queráis enfocar, ¿no? Si queréis que Escarlita dé escudos mejores, si queréis que, en cierta manera, Escarlita sea más ofensiva, ¿no? Que caiga y te destruya. Después tenéis esa variable para Reino Onírico. Sí es verdad que en Reino Onírico o tenéis ese set específico, ¿no? De 2 de curación, 1 de ejecución. O sí es verdad que rinde un pelín menos, pero no se nota tanto. O sea, no pasa nada por tener otros dijes en Reino Onírico, ¿vale? Pero en lucha sí es verdad que depende cómo la quieras enfocar, se nota mucho la diferencia, ¿vale? Quitando esto, vamos a pasar con Florabel. Que Florabel, sí es verdad que es un personaje que he usado mucho. He visto mucho sus sets de dijes, ¿vale? Como podéis ver, los tengo
todos prácticamente. Me falta el hechizante, pero la verdad que no es demasiado bueno. Y como veis, ahora mismo tengo el dije aguileño, que es para su ultimate, ¿vale? También se puede utilizar el dije místico. También se puede utilizar el dije místico. ¿Por qué no lo tengo puesto? Sencillamente porque para mí había muchas veces que Florabel no sobrevivía a ciertos golpes en área o a ciertas cosas. Entonces con esto, con el dije de vida, ¿no? Con el dije aguileño, le podía subir la vida lo suficiente para que se quedara con un hilito de vida, ¿vale? Lo probé y dije, venga, voy a ponerle los 3 y pruebo, ¿vale? Aunque, igual, el dije místico está muy bien. Y la celeridad incluso es mejor, ¿vale? Este sería mejor para las peleas, pero al final es ir probando, ¿vale? Pues tendríamos el dije determinado, que también le va muy bien a Florabel. El vendaval no es excesivamente bueno. Y el robusto tampoco, porque al final los puntos de vida, como he dicho, no los queremos, ¿no? El del guepardo está bien, porque nos da celeridad a pesar de que nos dé puntos de vida, ¿no? En caso de que no tengamos, por ejemplo, el dije místico para ganar celeridad. Y igual, el equilibrado, el explosivo, por ejemplo, en este caso, tanto la vida, la defensa y los... Bueno, sí, el ataque, por así decirlo, no lo queremos con Florabel porque al final no es Florabel la que defiende o la que hace las cosas, son sus minions, ¿no? Como podemos ver aquí, son los minions de Florabel las que heredan, ¿no? Puntos de vida, ¿veis? Como podéis ver, los puntos de vida nos viene bien, pero hasta cierto punto, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que queremos normalmente es potenciar la ultimate, no potenciar los minions de Florabel, normalmente, ¿vale? Para reino onírico, ¿vale? ¿Hay algunos dijes en específico, alguna combinación que se quiera? No realmente, pero sí es verdad que he llegado a ver, por ejemplo, los del guepardo, que le van muy bien. O sea, he visto doble de guepardo y uno de dije místico para aumentar la celeridad. Esto, por ejemplo, lo he llegado a ver. También he visto triple de guepardo, ¿no? En plan, triple de guepardo así. Y también otra que he visto ha sido con doble místico y un guepardo, por ejemplo, también. Que va igual. Obviamente, si no tenéis los dijes en concreto que menciono para el reino onírico, siempre podéis intercambiarlos por alguno que tenga alguna habilidad similar. O sea, por ejemplo, si no tenéis el dije místico, pues podéis buscar alguno que tenga o celeridad o poder de habilidad, ¿vale? Por ejemplo, pues este tiene fuerza de habilidad. Este también tiene fuerza de habilidad. Nada. Mira, el de guepardo tiene celeridad, por ejemplo, ¿no? Y este tiene fuerza de habilidad. Pues lo podría cambiar con este porque por lo menos, ¿sabes? Podría tener algo, ¿no? Pero que depende, por ejemplo, ¿no? Porque al final el poder de habilidad sirve para para la primera ulti y la fuerza es para las siguientes, ¿no? Para las continuas. Entonces, también depende, ¿no? Va a depender mucho de cómo la queréis poner o cómo la podéis usar, ¿vale? Yo, por ejemplo, me la voy a dejar como la tenía antes, porque al final normalmente la uso para arena. Entonces, excepto cuando la vaya a usar para onírico es cuando le cambio los dijes, ¿no? Después tenemos a Corin, que como veis, así es como normalmente lo llevo similar a como lleva Florabel, normalmente doble guepardo y uno, en cierta manera, de aquí, de místico, porque al final nos da la celeridad y el poder de habilidad. Hay gente que a veces lo lleva con el dije determinado porque le da energía al impacto, ¿vale? Y hay otra gente que lo lleva con el curativo, o sea, suele llevar doble curativo, a ver si lo tengo yo aquí, estamos doble curativo y un guepardo también, por ejemplo, para potenciar los escudos. Esto suele ser muy bueno para el oso, cuando pongamos el oso, contra el oso alfa, nos vienen muy bien estos dijes. En caso, por ejemplo, de que no tengamos de guepardo, no tengamos ninguno que nos aporte celeridad, en ese caso iríamos a por energía. Energía para castear lo más rápido posible, ¿vale? ¿Podríamos ir a por el glorioso de velocidad de ataque? Sí, es posible, ¿vale? O sea, no es malo, pero no lo suelo poner o no los recomendaría de normal, ¿vale? Por ahora suelo usar este y este. O sea, normalmente suelo ir o triple o 2+1, ¿vale? Normalmente 2+1 en la mayoría de personajes, como veis, de luchadores, casi todos los luchadores utilizan el del guepardo como opción, ¿no? Como opcional. Y aquí Brutus es un personaje muy bueno, especialmente bueno, por un motivo. Sencillamente por su ultimate, ¿vale? Si nos vamos atrás, ¿vale? Disculpad, aquí, ¿vale? Su ultimate, o sea, cuando Brutus se vuelve indomable, que pone Brutus es inmune al primer golpe fatal que recibe. Luego es inmune a todo el daño y permanece inafectado durante 5+1. Este +1 aumenta esta estadística con cada punto de poder habilidad obtenido, ¿vale? Aquí, si yo me voy a Brutus, disculpad, a los dijes, ¿no? Por cada punto de poder de habilidad, pues aquí, por ejemplo, si yo le pongo triple
de poder de habilidad, como podéis ver aquí, lo que vamos a conseguir con Brutus, que es una cosa muy pero que muy interesante, es que cuando nos vayamos a sus habilidades, como tenemos ahora un +3, sería 5 más 3 segundos. Esto significaría que Brutus, en vez de aguantar 5 segundos, aguantaría 8 segundos. Esto para pushear FK es una locura. Y para Arena es también otra locura, porque hace que Brutus aguante muchísimo. Y cuando desbloqueéis su Supremo Plus, la duración de inmunidad al daño y estado inafectado aumenta en 1 más 3, o sea, 4 segundos. Esto significaría que tendríamos 8 segundos más 4 segundos. O sea, Brutus sería invencible durante 12 segundos completos de toda la pelea. ¿Vale? O sea, esto es una locura. O sea, al menos que le pongas un Odi o le pongas unas Carlitas o cualquier cosa. O sea, Brutus está ahí en medio de la pelea, dando por saco que se va a curar. Es muchísimo, ¿vale? Es una barbaridad. Entonces, es los mejores dijes que he podido encontrar, ¿vale? Como podéis ver. No los he puesto porque quería enseñaros eso, quería que lo vierais, qué dijes tenía antes y los dije que le podía haber puesto, y por no saber estas pequeñas cosas, pues Brutus me parecía una mierda. Ahora, la verdad que aguanta muchísimo Brutus si no te ponen un Odi, y la verdad que fuerzas mucho a que te pongan un Odi donde está Brutus, ¿vale? Porque si no es que es una mole. Obviamente, como podéis ver, intentad poner cualquiera que tenga poder de habilidad, ¿no? Cualquier dije, entre comillas, que tenga poder de habilidad, pero el problema es que quitando el dije ingenioso y el dije místico, no hay más, ¿vale? No hay ningún otro dije. Con lo cual, si no tenéis ninguno que dé poder de habilidad, el siguiente en la lista sería fuerza de habilidad, ¿vale? Y si no tenéis ninguno que dé poder de habilidad o fuerza de habilidad, el siguiente en la lista, por así decirlo, sería alguno que diera ataque, ¿vale? O puntos de vida, o en cierta manera, por ejemplo, el dije energía también le iría muy bien. O el agudo, porque da celeridad, ¿no? Entonces, esos también estarían muy bien. ¿Valdría algún dije defensivo? No, porque Brutus ya en sí, o sea, ya como personaje en sí, ya es un tanque. Ya aguanta, ¿no? Gracias a estar inafectado durante tanto tiempo. ¿Vale? Y después vamos a ir con Kruger, ¿vale? Vamos a ir con Kruger. Es un personaje que durante mucho tiempo no se ha estado usando en Reino Onírico, ahora ha vuelto otra vez. Y mucha gente le ha encontrado distintos sets de dijes, estos son los que yo tenía. Y teóricamente, los que me han dicho o me han recomendado, teóricamente sería dije de hechizante para potenciar la reducción de daño. Y normalmente la gente lo suele llevar con doble dije hechizante con un dije de guepardo, ¿vale? ¿Cuál otra sería la variante? Doble de guepardo, o sea, guepardo aquí más guepardo aquí, con un dije hechizante, ¿vale? O sea, sería doble de guepardo con un dije hechizante. ¿Por qué así, ¿vale? Porque, en cierta manera, así, como os lo estoy diciendo, ¿no? Con los dijes hechizantes. Muy sencillo. Si nos vamos a Kruger, ¿vale? Y nos vamos a su ultimate, que lo que hace es que reduce las defensas y todo esto, lo que tenemos que buscar es aquí. Cuando conseguimos las acumulaciones de Kruger, disculpad, cuando conseguimos las acumulaciones de Kruger, este daño, al parecer, aunque no esté dentro de aquí, ¿no? De que aparezca esto, va a ser afectado por la ultimate, con lo cual se va a aplicar aquí más veces. O sea, va a ser un 40% aplicado a esto. Entonces, como a esto también se aplica, el potenciar la ultimate nos va a beneficiar, ¿vale? Porque un 40% de 50, de cierta manera, nos viene de puta madre, porque si lo tenemos por 3 veces, ¿vale? O sea, va a ser 150%, con lo cual llegamos a un golpe, o sea, Kruger se puede convertir en un pseudo carry, ¿vale? Se puede convertir en un personaje que es un pseudo carry. ¿Por qué los de guepardo? ¿Por qué queremos los de celeridad? Muy sencillo, sencillamente para que Kruger consiga castear muchísimas más veces, o sea, todas estas habilidades, como podéis ver, de Kruger tienen muy poco celeridad, o sea, tiene muy poca utility, con lo cual Kruger puede estar completamente todo el rato golpeando y, en cierta manera, curándose, ¿vale? Y esto le permitiría a Kruger ser un personaje que normalmente esté más tiempo vivo que muerto, ¿vale? Porque hay muchas veces que el primero que va a morir va a ser Kruger. Entonces, gracias a darle dijes de guepardo, va a aguantar mucho más, ¿vale? En caso de que no tengáis ninguno de estos, los que he visto que me han recomendado como secundario sería el muro férreo, ¿vale? O el dije de concentración, porque al final es resistencia, es para que aguante más en el reino onírico, prácticamente. Que lo usáis en arena. En arena, el que más me han recomendado es el del guepardo, ¿vale? Si lo queréis usar. Y el titánico, ¿vale? Para que vaya a ese crítico, entre comillas.
o en cierta manera el vigoroso, porque al final fijaos que es uno de los que os he dicho, ¿no? De defensas, que le va muy bien, ¿vale? Entonces, o defensas, o celeridad, o puntos de vida, ¿vale? O sea, Krug es como una especie de personaje más defensivo. Si lo estás usando para onírico, fuerza de habilidad o poder de habilidad, le viene muy, pero que muy bien, ¿vale? Siguiente, vamos a pasar con Igor. Igor es un personaje que yo no usaba, o bueno, no uso por ahora porque no lo tengo subido del todo, pero por lo que me han estado comentando, ¿no? O las que aparecen aquí recomendadas, son diges ofensivos para Igor, ¿vale? Pero si nos vamos igual otra vez a sus habilidades, una cosa muy interesante está aquí, en la guardia espectral. Aumenta la recuperación de puntos de vida al 3, ¿no? Al 4 más 0,8, ¿vale? ¿Esto qué ocurre? Que al tenerlo aquí, lo que queremos con Igor es que saque 6 veces la guardia espectral, o sea que la castee mucho, y al mismo tiempo que regenere mucha vida, ¿no? ¿Cómo conseguimos eso con Igor? Sencillamente dándole dijes hechizantes, o sea, poniéndole esto para que aumente muchísimo más su curación. Y al mismo tiempo también, por ejemplo, alguno que tenga fuerza de habilidad o poder de habilidad. En caso, por ejemplo, de Igor, le ocurre igual que a Brutus, al no morir o al no poder morir, los dijes de defensa no le sirven tanto, ¿vale? Y entonces le servirían más dijes de poder de habilidad, dijes ofensivos, ¿no? Como son los que te recomiendan, o al mismo tiempo también dijes de crítico o de daño, ¿vale? Son normalmente con Igor queremos dijes muy ofensivos o dijes que nos potencien las habilidades. ¿Para qué? Para que Igor, a cierta manera, al potenciarle todas las habilidades, también aumentemos su supervivencia y aumentemos su daño, ¿no? Aumentemos el daño que tiene, ¿no? Con lo cual va muy pero que muy bien. Y ya por último, tanto Khafra como justamente el último, como Valen, no he encontrado nada de ellos, o sea, hay muy poco de ellos o no hay dijes como recomendados como tal. Los dos dijes que nos recomiendan aquí, en caso de que los hayáis sacado, según me han comentado, según lo que he podido encontrar, lo mejor que se le puede dar es celeridad y energía de impacto a Valen, ¿vale? Para que castee lo máximo posible. O sea, lo mejor que se le podría dar sería algo así con... Uno así, con vida, por ejemplo. 2 más 1. Sería lo mejor. Hay muchas veces que vais a querer casi siempre, como estáis viendo en el vídeo, 2 más 1 en dijes, ¿vale? O sea, casi siempre. Más que nada para darle un poco de flexibilidad al personaje, ¿no? Pues aquí le doy un poquito de vida, ¿no? O aquí le doy un pelín de resistencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, le doy un poquito de vida y resistencia, pero sí, 2 más 1 es lo más óptimo. Y como podéis ver, en Valen es celeridad. En el caso de Khafra, una cosa que me ha sorprendido, lo que queremos es potenciar esta habilidad de la Ultimate. Si mal no recuerdo, no. Disculpad, persecución implacable, ira forestal. Los menos recuperan los puntos cada... Esta es. Vale. Con Khafra en concreto, lo que queremos hacer es potenciar esto, la fuerza de habilidad. ¿Por qué? Porque se cura, o sea, aquí aumentamos la cura, aumentamos el daño y al mismo tiempo aumentamos el tiempo que aturdimos a un personaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que Khafra, la verdad que me ha sorprendido a mí un montón. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer con Khafra es darle el dije, bueno, este dije, estamos, el dije arcano y ir full agresivo. ¿Por qué? Porque si conseguimos ponerle 3 dijes de fuerza de habilidad o de poder de habilidad, dependientemente, lo que vamos a conseguir es que a un personaje podemos llegar a aturdirlo prácticamente 3 segundos. 3 segundos. Inutilizar a un personaje 3 segundos. Y podemos stunear a un personaje 3 segundos cada 2,5 segundos. No sé si estáis entendiendo esto. O sea, podemos permastunear a un personaje. Podemos permastunear a un personaje. Es una locura. Es una barbaridad, ¿vale? Bueno, permastunear a un equipo en cierta manera, ¿no? Porque Khafra puede ir saltando a los que tiene marcados y stunearlo y recuperar el enfriamiento antes de que acabe el stun. Es una locura, ¿vale? Como estamos viendo aquí. Entonces, y además, aumentar la curación y aumentar el daño. Con lo cual, es un personaje que está por ahora muy desaparecido, sencillamente porque no tiene una pareja de baile. Pero sí es verdad que los dijes le han favorecido mucho. Le han favorecido muchísimo. Con lo cual, es una cosa que me he dado cuenta a la hora de ir preguntando. Y un chico muy amable me lo comentó. Me dijo, hostia, ¿te has dado cuenta de esto? De que Khafra puede permastunear si le pones 3 dijes de poder de habilidad. Y yo, no me he dado cuenta. ¿Sabes? En plan, para nada me he dado cuenta. Con lo cual, fijaos que incluso hasta personajes malos, si se les ponen dijes buenos, pueden tener habilidades que son una locura, ¿vale?
Como siempre, espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros, activar la campanita para no perderos este pedazo de contenido que os traigo siempre. Y siempre digo un saludo, chao, chao, hasta la próxima. Adiós.